hagámoslo, hagámoslo. Eres digno de adorar. Todo viene de ti, todo es para ti. Tú mereces gloria. Padre, gracias te damos en este día. No hay nadie que tenga la mayor autoridad moral y legal que tu iglesia para celebrar quién eres y tu resurrección. Y agradecemos lo que has hecho por nosotros, lo que haces en nosotros. Agradecemos, Señor, tu corazón. Agradecemos tu amor. Agradecemos ser amados, Señor, por ti de la manera en la que tú nos has amado. Gracias. Alguien puede decirle gracias, Señor, gracias. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Una ofrenda de palmas digna del Dios al que servimos. Antes de que se sienten, Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a casa. El pastor Rubén y Leti están ahorita sirviendo en la ciudad de Pachuca, allá, y a mí me tocó venir a cubrirlo acá. El mejor lugar para pasar el día de resurrección, estar con ustedes aquí en Querétaro. Gracias a Dios por eso. Y seguramente van a poder ver un poco más adelante, pero es increíble lo que pasó en el evento de jóvenes. No sé, ¿hay aquí algunos de los jóvenes que fueron? Fue una locura lo que sucedió en ese lugar. Realmente voy a decirles algo. Una de las mejores inversiones que se puede hacer es invertir en un joven. ¿No lo creen? Invertir en que un joven. ¿Saben ustedes que prácticamente la mayor parte, la mejor muestra es que los 12 discípulos tenían, el más chico, Juan, tenía 16 años, el más grande no llegaba a los 20. Y Jesús escogió gente de esta edad para construir su reino. Es maravilloso, ¿no creen? ¿Qué edad tenía David? ¿Qué edad tenía Samuel? La mejor inversión que puedes hacer es que un hijo joven o adolescente esté expuesto a Dios tanto que luego tenga tanto Dios dentro de él en su vida. Es la mejor inversión. Yo fui al primer evento de jóvenes de 17 años. Fui a campamentos muchos. Por cierto, mis primeros campamentos de jóvenes, el pastor Rubén era el líder de jóvenes. Ya pasó mucho tiempo. Ahora Dios que lo bendiga. Pero tenía él mucho el corazón para los jóvenes. Sé que lo sigue teniendo. Se nota en una iglesia que se está llenando cada vez de gente más joven. Los demás no se asusten. No. En la iglesia no jubilamos a nadie. Nos jubila el Señor. Muy bien, bueno. ¿Les parece si vamos a la palabra de Dios esta mañana juntos y aprendemos un poco y celebramos un poco a nuestro Dios? Porque hoy tenemos varias actividades y hay que hacer el tiempo para todo, que sea algo que disfrutemos esta mañana. Así que no voy a estar demasiado tiempo. Dicen que esa es la primera mentira de un predicador. En fin, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Sé que se quedaron enganchados con el tema de Hebreos, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de cómo Hebreos presenta en cada capítulo a Jesús? Por cierto, tengo que hacer una pequeña fe de erratas. Me comí un capítulo la última vez que prediqué. Me faltó el 13, ¿verdad? Es que es igual como los 12 discípulos. Uno lo traicionó y quedaron 12 de nuevo. Entonces me apegué a esa parte. Pero hay 12. Bueno, ¿lo recuerdan o no? A ver, vamos a ver. No lo pongan ahí, no le ayuden a nadie.
El primer capítulo, están vivos ustedes, gloria a Dios, Johnny. Va a ser fácil hoy. El primer capítulo de Hebreos presenta a Jesús como él. Bien, ese sí se lo saben porque han estado predicando sobre eso, ¿no? Pero ahorita vamos. El segundo capítulo lo presenta como la salvación. El tercero, Jesús tiene un cuerpo. El cuarto, Jesús es la. El quinto, Jesús es el sumo sacerdote. El sexto, Jesús es la doctrina. El séptimo, Jesús es el octavo, Jesús es el mediador de un nuevo, muy de la mano del capítulo 5, pero una idea completamente profunda, muy independiente. El noveno, Jesús es el tabernáculo que vino a la tierra. El Hebreos capítulo 10, Jesús es el cumplimiento de la ley. Número 11, Jesús es la fe del hombre. Número 12, Jesús es la gracia manifestada. ¿Y alguien sabe cómo presenta Hebreos 13 a Jesús? Jesús es el gran pastor de las ovejas. Ya conmigo, el gran pastor. ¿Por qué habrá terminado el Hebreos con esta semblanza, con esta similitud con el gran pastor? Porque me imagino que el Salmo 23, que comienza con hablando del pastor, termina diciendo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es quizá la parte que cierra nuestra estancia eterna en el cielo. Amén. Muy bien, hoy nos tocaría hablar entonces de Jesús es el sumo sacerdote. Así que vayamos al libro de Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 6. Si no alcanzo a terminarlo en la primera reunión, en la segunda, si Dios me lo permite, y alcanzo a regresar, porque tengo unos pendientes y todavía no sé si, pero lo más seguro es que sí, pero no lo sé, pero gloria a Dios. Muy bien, vamos a leerlo en voz alta, versículos 1 al 6. ¿Lo tienen? Adelante. Ore conmigo en voz alta. Señor Jesús, abre mi oído para oír, mi corazón para percibir, mi espíritu para discernir y la fe para recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar un momento, descanse. En 35 minutos vuelvan, pero no se vayan lejos. Y tomen notas. Gracias, qué amable. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de la característica única que el libro de Hebreos tiene? La forma en la que sintetiza la historia de la raza humana de una manera magistral. De hecho, Hebreos se da el lujo de utilizar un solo capítulo para registrar cuáles son los momentos más importantes de la raza humana. Todo en un capítulo. Solo Dios puede hacer cosas así. Y la síntesis de eso era que los momentos más importantes
de la raza humana es cuando un hombre decidía creerle a Dios. ¿Por qué razón? Porque la fe es la base de nuestra relación con Él y porque la fe es lo más poderoso que un ser humano puede tener en el planeta Tierra. La fe es la que lleva al hombre del pecado a la salvación, de las tinieblas a la luz. La fe en el sacrificio de Jesucristo. Pero la adoración no puede hacer eso, ni la alabanza, y mucho menos algo material, ni siquiera las obras o el servir a Dios en una iglesia mucho tiempo. Nada de eso podría llevar al hombre al cielo, ni cantar mucho. Es más, si leyeras la Biblia 2 o 3 veces por año, tampoco irías al cielo. Lo que te hace tener un lugar en el reino de los cielos es lo que Cristo hizo por nosotros en la tierra y la fe que ponemos en ello. Así que no hay nada más poderoso que la fe. Si no hay nada más poderoso que la fe, los momentos más importantes de tu vida no son cuando tienes un aumento de sueldo o cuando puedes dar el enganche de tu casa. Cuando lo hagas, da gloria a Dios por eso, por supuesto. Sino cuando decidas en los momentos de tu vida que Dios te está diciendo, créeme y verás algo maravilloso en tu vida. Puedo decir, si sintetizara mi vida, que este libro de Hebreos y el capítulo 11 en particular no se equivocaron, al menos conmigo. Lo pienso y me doy cuenta que los momentos más valiosos de mi vida no fueron cuando tuve lo que quería, sino cuando le creí a Dios, aunque no tuviera nada. Recuerdo de hecho un día haber hecho una oración bastante torpe. ¿Alguien ha hecho alguna oración de la que luego dice, fui un burro? Levante la mano, ¿no? Qué bueno, me hacen sentir menos culpable. Dije, hay más que yo, hay uno más que yo. Recuerdo que un día en estos momentos de cuando tu ministerio está como tomando cierto despegue y Dios te está honrando en unos lugares, recuerda esta absurda, torpe oración que hice. Señor, mira a cuántos lugares del mundo he llevado tu palabra. Nunca he sido más bruto que ese día, creo. Luego sentí a Dios diciéndome, hey, bájale, párale a tu tren. Tú no has llevado mi palabra a ninguna parte. Mi palabra es la que te ha llevado a ti por el mundo. Y dije, sí es cierto. Somos orgullosos todos los seres humanos. Y la persona que está a tu lado, también tú. Dígaselo, también tú. Sí, lo sabemos. En fin. El libro de Hebreos entonces es maravilloso por la forma en la que sintetiza no solo los momentos más cumbres de la raza humana, pero presenta al Rey de Reyes y Señor de Señores frente a nuestros ojos y nos permite conocerlo. Si alguien quiere conocer a Jesús, leer Hebreos es maravilloso. Amén. Muy bien. De hecho, la palabra hebreo, diga conmigo hebreo, significa el gran servidor. Eso significa hebreo, el que sirve mucho. Así que cuando la Biblia les llamaba y cuando se decía de ellos los hebreos, era los que servían a Dios. Amén. Muy bien. Bueno, estoy usando un par de definiciones bastante técnicas solamente para que tengamos un poco de información que nos ayude como a poner lamparitas naturales de alumbrar la parte de la Escritura que es profundamente reveladora de Jesús como el sumo sacerdote. La palabra sacerdote también curiosamente, es la misma palabra para la palabra arquitecto. Así que, ¿alguien aquí estudia arquitectura o es arquitecto? Es la palabra sacerdote. Tú eres un sacerdote. Porque era el encargado del diseño y el propósito de lo que era el tabernáculo y el culto o la reunión en celebración y en honor hacia Dios. Así que era un arquitecto. Recuerden ustedes que hay dos principios en la arquitectura muy prácticos. No sé si estos son técnicos en sus materias, pero son obvios en su utilización, que es tanto el diseño como el propósito.
¿Lo recuerdan? Alguna vez hablamos de eso. ¿Qué es primero, el diseño o el propósito? Ajá, se ve que no son arquitectos. Entonces, ni yo tampoco, pero así que hagamos un ejercicio muy natural. Si tuvieras un terreno sin nada construido y quieres construir algo, llamas a un arquitecto. ¿Llamas a un qué? Interesante. Si tu terreno está vacío, llamas a un arquitecto. Si el arquitecto llega, tú le dices, quiero que me construya aquí algo. Él va y construye lo que él quiere. ¿Qué te va a preguntar a ti primero? Claro, ¿qué quieres construir aquí? ¿No? Porque ¿en base a qué el arquitecto hace el diseño arquitectónico? ¿En base a qué? Al propósito. Bueno, quiero que esto se convierta en una escuela o en un hospital o en un restaurante, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, ¿qué es primero entonces? ¿El propósito o el diseño? Muy bien, si tú fuiste diseñado, significa que eres una persona a la que se le dio un propósito o un propósito a la que Dios le dio un cuerpo. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Soy un propósito divino al que Dios le dio un cuerpo para cumplir ese propósito. Es interesante, por eso el hombre está buscando propósito, pero el propósito está en Dios y lo buscan en todas partes, excepto en el arquitecto. Bueno, en otras ocasiones el terreno puede tener una construcción vieja y entonces el arquitecto puede necesitar decir, esto sale más barato tirarlo y construirlo todo nuevo. ¿Lo han visto, no? Cuando algo no sirve. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que Dios decide no poner ningún parche, ni medio remodelar, ni medio arreglar. Te hace completamente nuevo otra vez. Bueno, sacerdote significaba eso, un arquitecto encargado de proteger el propósito y el diseño divino de Dios en la tierra. Por eso van a escuchar pastores hablarles toda su vida sobre propósito. Esta iglesia habla mucho de propósito. Y en Cristo vas a encontrar tu propósito. Ahora, Hebreos capítulo 5, versículo 1, si me ayudan a ponerlo. Voy a jugar con varios pasajes, así que ahí me persiguen, porque voy a hacer un pequeño viaje. Diga conmigo, es constituido. Diga conmigo, es constituido. ¿Otra vez? Hablemos un poco de esta parte, porque la expresión constituido significa no funciona si no tiene el derecho legal. Requiere legalidad. Y esto es importante. Constituido. ¿Qué significa constituido? Bueno, tiene que ver con legalidad. Por eso tenemos una constitución con la que se hace un montón de cosas cada rato. La agarran a la pobre. Pero bueno, constituido significa que ha adquirido un derecho legal. Bueno, recuerden ustedes que los sacerdotes, vamos a llegar ahí en su momento, recuerden ustedes que los sacerdotes se le llamaba sumo sacerdote aquel que le tocaba el turno de oficiar por un periodo en particular. Ese periodo en el que él participaba utilizaba las vestiduras de un sumo sacerdote. Así que si no eras tú el sumo sacerdote, no podías oficiar ni hacer los sacrificios, los 3 tipos de sacrificios más grandes o más conocidos, ¿no? El del becerro, el del carnero y el de los machos cabríos. Entonces, el sumo sacerdote necesitaba estar oficiando en este año, porque si no, no tendría legalidad. ¿Qué quiero decir? Bueno, ustedes saben que les traían los carneros y entonces se utilizaban para el sacrificio. Ahorita vamos a explicar un poquito sobre ellos. Pero si él no estuviera en su momento, entonces si él ponía las manos sobre un cordero o sobre un macho cabrío, un chivo básicamente adulto, y entonces ponía las manos sobre él, pero no tenía las vestiduras o no estaba en el momento de oficiar como sumo sacerdote, aunque pusiera las manos, el pecado no
era entonces perdonado. Porque entonces los sacerdotes podrían andar perdonando pecados en todas partes. ¿Les suena eso? Interesante. Así que un sacerdote no podía hacerlo, tenía que ser constituido sumo sacerdote para tener esta gracia. Así que el hombre, los sacerdotes, todos los del linaje de la tribu de Leví, ellos entre semana eran también civiles, traían sus vestiduras civiles y la gente no llegaba con ellos y le decía, oiga, fíjese, sí, tráeme un cordero, le pongo las manos, se acabó el problema. Y entonces andaban perdonando los pecados a todo el mundo por todas partes. Eso no funcionaba, porque no tenían vestiduras sacerdotales. Ya conmigo, vestiduras sacerdotales. Ahora, hace muchos años prediqué un mensaje que ustedes recuerdan quizá por el nombre, que se llama Vestiduras de Salvación. ¿Alguien lo recuerda? ¿No? Muy bien. Entonces, que Dios los perdone. La Biblia dice que el sacerdocio implicaba una vestidura particular. Estoy citando el libro de Salmos capítulo 132. Los vestirás con vestiduras de salvación, dice la escritura. ¿Cuáles son las vestiduras de salvación? Bueno, las vestiduras de salvación son estas. En el libro de Éxodo, cuando Aarón es ungido como sacerdote, le son puestas tres cosas que son parte de su vestidura, que debe llevar tres colores. ¿Lo recuerdan? Tres colores. ¿Cuáles son esos tres colores? El primero de ellos era el azul. Si ven un sacerdote, parte de su vestidura era azul. ¿Ya conmigo? Azul. Otra parte de la vestidura de los sacerdotes era de color morado o púrpura. Y otra parte era de color carmesí. Estos tres colores, cuando una persona los utilizaba, era considerado o era ubicado perfectamente como el sumo sacerdote. Muy bien, así era como era. Estas vestiduras, Salmos le llama que son vestiduras de salvación, porque recuerden que Dios viste con vestiduras de salvación todo lo que crea. ¿Qué es vestir algo con vestiduras de salvación? Está en el Salmo 132, búsquelo con calma en su momento, a partir del versículo 13. Entonces, la vestidura de salvación significa que cuando Dios crea algo, lo debe crear con la capacidad para sobrevivir la adversidad del entorno donde sea colocado. Porque si no, lo que crea moriría. Así que debe crear algo, y donde lo crea, lo viste con vestiduras de salvación. Así que crea el oso polar y lo pone en el polo, así es su nombre, y le da una vestidura de salvación que hace la capa de su capa de piel más gruesa de lo normal, y su pelaje además, y eso le permite sobrevivir en temperaturas bajo cero que nadie de nosotros y otros animales no sobrevivirían, porque fueron vestidos con vestiduras de salvación. Diga conmigo, vestiduras de salvación. Así que él puede soportar la inclemencia del entorno donde fue colocado. Tenemos luego, por ejemplo, al otro lado, en el desierto, tenemos los camellos. Los camellos pueden sobrevivir en lugares donde el caballo o el asno o las mulas morirían fácilmente, no aguantarían, porque Dios los creó con la capacidad de la retención de una cantidad de agua en una medida muchísimo mayor a otros animales. Así que él sobreviviría ahí, y ahí es donde fue puesto. Si pones el camello en el polo norte, moriría. Entonces el camello fue vestido con vestiduras de salvación, por supuesto. Ahora, metámonos a lo profundo del mar, en las zonas abisales o abismales, donde la luz del sol ya no penetra. Y entonces tenemos estos animales, estos peces que tienen bioluminiscencia. ¿Lo recuerdan? ¿Alguien vio la película de Buscando a Nemo? Levante la mano si la vieron, ¿no? Los demás no han vivido ni tuvieron infancia, pero la película Buscando a Nemo, bueno, recuerden, ahí está, ¿no? Y entonces el animal es ciego, no puede ver porque no hay luz, pero esta pequeña lámpara bioluminiscente le permite atraer al alimento que necesita para sobrevivir. Significa que aún ahí en la profundidad del mar, Dios lo vistió con vestiduras de... ¿Ustedes creen que Dios no te vistió a ti también igual? Porque Jesús dijo: si Dios viste así a los animales, ¿cuánto más hará por sus hijos? En fin, entonces, para
entender. Entonces, bueno, ok, ya vi cómo vestiste al camello con una capa muy gruesa de grasa, perdón, al oso. Y algunos se sienten osos ahorita, pero y a los camellos y a los peces abisales. ¿Y yo qué, Señor? A mí, ¿cómo me vestiste? Bueno, la Biblia dice que las vestiduras de salvación del ser humano están ligadas al sacerdocio. Diga conmigo, sacerdocio. ¿Otra vez? Y él escogió 3 colores para los sacerdotes. Recuerden, el primero era azul, el segundo era púrpura o morado, el tercero era rojo. Porque cada uno de estos colores en la ciencia de los colores tiene un significado muy interesante y en la historia es brutalmente revelador de quién es Jesucristo. Porque Jesús es el sumo sacerdote. Estoy hablando ahorita de la palabra constituido solamente, estoy ahí. ¿Cómo es que un sacerdote adquiere legalidad para poder oficiar por los pecados de alguien? Porque si no, cualquiera lo haría, pero no cualquiera lo puede hacer. Tiene que tener las vestiduras sacerdotales en su vida. Bueno, entonces el primer color es el tono azul. Recuerden ustedes que el azul es un color que inhibe el apetito. Así que algunos deberían vestir azul un poco más seguido en su vida, se los recomiendo. El azul inhibe el apetito. Eso significa que cuando ustedes van a las cadenas de restaurantes, excepto por supuesto las de mariscos, pero si van a cadenas de restaurantes, nada va a ser de color azul. En general van a ver que las butacas, las mesas, las paredes y todo en general tiene colores que despiertan científicamente el hambre. Han ido a una taquería, ven como estas lonas de rayas como color crema con anaranjado, ¿las han visto? Sí, son las culpables de que entraste por 5, pagaste 10 al final, 10 tacos, porque te despierta el apetito. Hay una ciencia de los colores dedicada a esa parte. El azul es el que inhibe el apetito natural. Diga conmigo, natural. Dios quería que el hombre entendiera algo vital y valioso de su vida y de su existencia, y es el hecho de que no hay nada más importante que lo que Dios y tú hagan primero. Porque Jesús dijo, cuando hablaron de comida o apetito, dijo, hay a veces cuando estoy hablando así, siento que soy Rubén. Tengo algunas frases o poses de mi hermano. Así me sentí ahorita que dije apetito. Es hermoso tener un hermano como mi hermano Rubén, la verdad. Es hermoso. En fin. Entonces, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué creen ustedes que desde el punto de vista meramente científico Dios escogió que toda la inmensidad de un mar lo viéramos desde el punto de vista del, no que tenga el color, pero nuestro tema óptico lo ve de color? Y cuando vas y sales de tu casa, lo primero que haces es voltear y ves que todo el cielo es, excepto la Ciudad de México, tenemos nuestros propios colores asignados. El nuestro es gris tirándole a marrón, más o menos. Pero el cielo es azul. ¿Por qué Dios habrá escogido eso? ¿Es porque simplemente quería que así funcionara? No, era para que cuando salieras de tu casa recordaras que Dios es primero. Ya conmigo, Dios es primero. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Lo han oído muchísimo y lo hemos aprendido mucho en esta casa. Pero Dios es primero. Por eso el sacerdote vestía de color azul. La gente que ve el día al sacerdote, por eso recuerden que el sacerdote es un arquitecto. Es el encargado de dedicar al hombre y recordarle al hombre el diseño y propósito de su existencia. Nosotros no existimos para otra cosa, sino para adorar a Dios. Y cuando digo adorar, no significa que eso inhibe nuestras acciones en la tierra, pero significa que independientemente de todo lo que hacemos, ponemos siempre a Dios primero. Es lo que haces cuando tu esposa se siente mal y en lugar de llamar corriendo al doctor, primero oras por ella. Eso significa que en la práctica, cuando un familiar se pone enfermo, Dios es. No lo dejes hasta después de que recorriste 20 especialistas. Azul. Quería que el hombre, para donde volteara, en cuanto saliera de su casa, recordara que Dios es
primero. Es uno de los colores de los sacerdotes que es vital para constituir. La historia de la constitución sacerdotal de Aarón está en el capítulo 28, 25 de Éxodo, me parece. Sí, gracias, 28. Mira, no andaba tan mal, es que prediqué este mensaje hace muchísimo tiempo. Ok, entonces, el segundo color es el color púrpura. Ya conmigo, púrpura. El morado era un color real. Solo lo usaban 3 tipos de personas: reyes, personas muy pudientes y sumos sacerdotes. Eran los únicos que tenían acceso a estos 3 colores. Se extraía de unos pequeños moluscos que se encontraban en el mar. Así que tenías que sumergirte en azul para encontrar morado. ¿Alguien entendió? Si Dios es primero, nunca vas a encontrar púrpura. Y este detalle era interesante. Si alguien entraba en alguna ciudad y cargaba un manto color púrpura o morado, todo el mundo concluía 3 cosas de esa persona: o es un rey, o es un hombre con muchísimo poder, o es un sumo sacerdote. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí? ¿Va conmigo? Estoy tomándome mi tiempo para aprovechar porque es una mañana. ¿Les está gustando la clase? Muy bien, son un excelente auditorio. Y luego entonces se ponía el púrpura. El púrpura era entonces carísimo porque se extraía de estos pequeños moluscos, y así que tener un manto color púrpura era carísimo. No se podía tener tan fácilmente. Bueno, y luego tenemos por último el color carmesí, que es básicamente el rojo. El único color que es considerado el más brillante de la creación. Dios no se equivoca en nada. Dios es perfecto. El rojo es el más brillante de la creación. También es el único color que no se puede diluir. Puedes tener azul marino, azul cielo, azul plúmbago, pero no puedes tener rojos. Un rojo, si lo diluyes, se hace rosa. Así que el rojo representa la esencia y la vida de Jesucristo. Lo sabemos. Entonces, el rojo acompaña al color de la vestimenta. El tabernáculo de Moisés también tiene los mismos 3 colores. Es muy interesante, lean eso en Éxodo, es bellísimo. Siempre que se topen esos 3 colores, está hablando del sumo sacerdocio y de estos 3 principios. ¿Ok? Así que bueno, el morado era interesante y el rojo representaba que Jesús es el centro de la vida de las personas. ¿Cuántos creen que Jesús es el centro de tu vida? ¿De acuerdo? Muy bien, ok. Entonces, el azul, Dios es primero. El morado hablaba de que tienes poder en Jesucristo. Ya conmigo, poder en Jesucristo. Por eso la Biblia dice: y con esa sangre nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Interesante, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos los 3 colores. Ahora, un sacerdote los tenía que tener puestos. Si no los tenía, él no podía legalmente oficiar. Cuando Jesús va hacia la cruz del Calvario, va justamente al lugar donde tiene que hacer eso: oficiar por los pecados del mundo. Pero él no solamente tiene que morir, él tiene que cumplir la ley, porque Hebreos 10 dice que él es el cumplimiento de la ley. Así que, ¿cómo lo hizo? Bueno, vayamos al libro de... Ponme por favor, busca Juan, no lo pongas hasta que yo te diga, pero ahí tenlo. Juan capítulo 19. Observen esto entonces. Se necesitan 3 colores: azul, púrpura y carmesí, para ser constituido sumo y tener el derecho legal de oficiar por los pecados. Así que Jesús tiene que ir a esa cruz y a presentarse en ese momento. Él es el sacerdote, pero al mismo tiempo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al mismo tiempo es el becerro. Al mismo tiempo es el carnero. Al mismo tiempo es los 2 machos cabríos. Una cosa preciosa que ya no creo que me dé tiempo de explicar. Pero así que Jesús lo que hace es que necesita los 3 colores sobre su vida. Así que lo arrestan, se deja arrestar y lo llevan a la prisión. En la prisión lo golpean y lo maltratan, y entonces dicen: usted no va a morir en esta cárcel, usted tiene que caminar en la calle enfrente de todos hacia esa
cruz. Pero antes de que eso suceda, unos soldados decidan hacer algo muy extraño que nadie sabía por qué. Ellos creen que se están burlando, pero Dios nunca se ha equivocado y nunca se va a equivocar. Jesús necesita los tres colores para llegar a oficiar por los pecados del mundo. Así que estamos en Juan capítulo 19, versículo 2. Debe de ser versículo 2, si mal no recuerdo. Ajá, sí, perfecto. Léalo en voz alta, por favor. ¿Por qué le pusieron un manto color púrpura? Así que le ponen un manto color púrpura y ahora lo obligan a caminar con el manto color púrpura debajo del cielo azul hasta llegar a la cruz del Calvario, donde va a derramar su sangre. Y ahora tiene sangre, tiene carmesí, tiene púrpura, tiene azul, y el cielo lo constituye legalmente como el hombre que puede oficiar por los pecados de las personas. Ahora, él no lo pidió, se lo pusieron sus enemigos. No, Dios no se equivoca. Dios va a usar hasta tus enemigos para que cumplas tu propósito en la tierra. Así que cuando veas a tus enemigos, no te asustes demasiado. Jesús le dijo a Pilato: tú estás aquí porque yo te necesito, no porque tú me mandaste a arrestar. Si yo no te necesitara, mi hijo, tú ni habrías nacido. Y los soldados queriendo mofarse y burlarse. Cuando este mundo empuja a presionar contra ti, no lo tomes a mal. Te están poniendo tu manto color púrpura. Y cuando tienes un manto color púrpura, significa tres cosas: que tienes una corona sobre tu cabeza, que hay un poder en tu vida que otros no tienen, y que tienes la capacidad de presentarte delante de Dios. Y ese es un detalle interesante, porque estas vestiduras de salvación, dice la Biblia, nos vistió con vestiduras de salvación. Salmo 132 lo dice David, porque David, recuerden que es rey, pero también oficia con un efod, no el que tiene estos tres colores, pero lo vemos de esa manera. Por eso Hebreos también habla del sumo sacerdote por el orden de Melquisedec, y llegaremos ahí si es que alcanzamos a llegar el día de hoy. Pero lo que es importante para nosotros es que Dios tiene el derecho legal de hacerlo. Y cuando los demonios fueron derrotados en la cruz del Calvario, lo que ellos hicieron fue justamente eso: ver a un hombre con esos tres colores, ver cómo tenía el poder de oficiar por los pecados. Ellos no se lo esperaban. Así que cuando Jesús oficia por los pecados, ellos han quedado derrotados y destruidos. Esta es la razón por la que cuando un hombre pone en primer lugar a Dios, él no lo nota, y no estoy siendo místico, sino espiritual. El mundo espiritual reconoce el color azul en su vida cuando pone a Dios en primer lugar en su historia, y cuando tiene a Cristo como el centro de su historia y sirve al Rey de Reyes. Los demonios se dan cuenta que estás vestido igual que el que los derrotó una vez en la cruz, y para un demonio eso es un asunto serio, porque la primera vez que se toparon con alguien así le dieron una paliza. Esas son tus vestiduras de... Alguien dile una ofrenda de palmas al Señor. Ahora, regresen al Salmo 132 si son tan amables, por favor. Les puedo decir un pequeño detalle más. Si una persona se viste con vestiduras de salvación, por favor, mañana no vayan a comprar ropa morada y azul y se la combinen, porque ese misticismo arruina todo esto, ¿no? No necesitas hacer nada de eso. Está dentro de ti, porque el sumo sacerdote es Jesucristo en tu vida. Y me imagino a los demonios viéndote como llegas a la empresa, y en vez de empezar como loco y desesperado, se sientas en tu escritorio y lo primero que haces es poner ese día de trabajo en las manos. ¿Qué color es ese? ¿Qué color es ese? Entonces los demonios dicen: este
está vestido igual que está vestido igual que uno. Híjole, no todos los que andan vestidos así son sicarios cristianos, ¿no? Hay un peligro. Yo les recomiendo que no lo hagan. No pongan a Dios primero. Y no caminen en el reino con los principios del rey, ni con ese manto color púrpura. Y no pongan a Jesús en el centro. Se los recomiendo. Porque si lo haces, eso es lo que le pasaría a tus enemigos. Avanza, por favor. 2 versículos más. 3. A sus enemigos, ese. A sus enemigos vestiré con vestiduras de interesante. Si te vistes con vestiduras de salvación, tus enemigos se visten con vestiduras de confusión. ¿Por qué creen que sus enemigos terminan ayudando a Jesús? Porque están confundidos. ¿Es maravilloso que camines, tus enemigos planeen algo contra ti y Dios los confunda? Es gracias a que tienes vestiduras de... ¿Cuáles son las vestiduras de confusión? El mundo de la biología y la naturaleza le llama mimetización. El arte de que algo adquiera el mismo color, característica y hasta a veces textura del lugar donde repose. ¿No me entendieron? Bueno, ¿han visto el ejercicio de la mimetización? Un pequeño insecto, y por favor nadie se ofenda. La Biblia dice, alguien dijo, somos como gusanos, como el gusano de Jacob. Otro se vio como langosta. Yo uso la palabra insecto, es un poco más genérica. En fin, un pequeño insecto está siendo perseguido por su depredador, que es aparentemente más grande que él. Pero el insecto se posa y reposa en una estructura más grande que él. Más grande que él. O sea, se apoya y descansa en algo más grande que él. Si se apoya y descansa, su cuerpo comienza a cambiar y ser transformado a la imagen del lugar donde reposa. Se llama mimetización. Hasta había uno en TV Azteca que hacía todo mimetizador, pero esa es otra historia. En fin, ¿alguien sabe de qué estoy hablando? Levante la mano los que saben de qué estoy hablando, de TV Azteca. Sí, ahí están los viejos de la iglesia, muy bien. Lo sé, yo también lo vi. En fin, ok. Pero si el insecto ponía un pie afuera, la mimetización no tomaba lugar y su depredador lo reconocía. ¿Entendieron? ¿Por qué creen ustedes que Jesús podía caminar entre los hombres y nunca ellos lo podían tocar? ¿Se acuerdan que lo querían despeñar al principio de su ministerio? Pero dice la Biblia, pasó entre ellos. ¿Qué significa? ¿Que se quedaron ciegos todos? A tus enemigos vestiré con vestiduras de... Aleluya. Pon a Dios primero en tu vida y tus enemigos van a ser confundidos enfrente de ti. Porque el insecto entonces está así, descansando sobre algo más grande que él. Se ha mimetizado completamente al color del lugar donde reposa. Tiene la misma naturaleza, tanto que su depredador puede estar así a un palmo de narices y no lo encuentra. Y ese eres tú y soy yo. Jesús dijo estas palabras: entrad en mi reposo. Nosotros antiguamente se enseñaba el día de reposo como un día. Es esto lo que estamos apartando. Lo apartamos para poner toda nuestra naturaleza dedicada a alguien que es más grande que nosotros. Pero en general, cotidianamente, cuando tú lo haces, porque el reposo dejó de ser más que un día, se convirtió también
en una persona. Jesús dijo: yo soy tu reposo. Así que cuando la gente confía en Jesucristo, lo que hace es eso, descansar en el Señor. Yo no sé cómo, pero yo voy a seguir siendo fiel contigo. Yo no tuve la mejor semana de mi vida, pero voy a seguir llegando temprano para levantar mis manos y seguir adorando y seguir diciendo que tú eres mi proveedor y que tú eres mi sanador y que tú eres mi Señor y que tú eres mi protector y que tú eres mi ayudador y que tú eres mi esperanza y que tú eres mi escudo. Aunque mi semana no ha sido la mejor del mundo, porque si yo me quedo parado en esto que es mi reposo, que eres tú, mis enemigos van a ser confundidos y los puedo tener aquí amenazándome, pero no van a saber quiénes son. Y el mundo demoníaco dirá: este está vestido igual que el que nos venció a nosotros. Así que Jesús tiene o no derecho legal. Se lo ganó a pulso. ¿Conocen algún otro ser humano que haya logrado eso? Por eso nadie puede perdonar los pecados de las personas. Jesús es el que perdona el pecado de las personas. El diablo lo que creó fue una cantidad de cosas llamadas sacerdotes. Pero el sacerdote Egipto tenía sacerdotes o no. Faraón tenía sacerdotes, Nabucodonosor tenía sacerdotes, todo el mundo ha tenido sacerdotes, pero nadie tiene azul, púrpura y carmesí. Nadie, solo nuestro Señor Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas al Señor Jesús por eso. Ahora, significaba que el sumo sacerdote podía oficiar, pero al mismo tiempo también podía hacer declaraciones proféticas que el cielo tomaba en cuenta. Vayamos al punto. Juan capítulo 18. Evangelio de Juan capítulo 18, versículos 12 al 14. ¿Les parece si para descansar un momento nos ponemos de pie, lo leemos en voz alta y luego se vuelven a sentar? Vamos a leerlo juntos. 12 al 14. ¿Lo están disfrutando? Muy bien. ¿Alguien quiere poner a Dios primero? ¿Saben? Es un gran beneficio. Todo lo puedo en Cristo, me fortalece. Adelante, en voz alta. Juan 18, 12 al 14. Adelante. Observen esto. Era Caifás el que había dado él. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que este hombre estaba profetizando, porque lo que dijo era o no profético. Conviene que un solo hombre muriese. ¿Por qué dice la Biblia que este hombre, que era corrupto como los líderes de... Lo que dice es profético, porque en ese momento está oficiando como el sumo. Significa que lo que dijo de Jesús era verdad. Solo porque si Caifás no hubiera estado en su turno desde el punto de vista del calendario de oficiar como sumo sacerdote y sin esas vestiduras, cualquier cosa que dijera no habría sido tomada en cuenta en el cielo con valor. ¿Qué le dio valor? ¿Qué le dio valor a las palabras de Caifás? Ser un sacerdote.
No me han entendido. ¿Sabes qué le da valor a lo que dices? Que eres sacerdote también, dice la Escritura. Somos reyes y... Entonces lo que dices, ¿tiene o no tiene valor? Recuerden ustedes que Caifás tenía una pequeña cárcel en el patio de su casa. Así de malo era. ¿Qué sacerdote tiene una cárcel en su patio? Él la tenía. Porque recuerden que Caifás es otro de los enemigos de Jesús que Jesús está usando para cumplir su destino profético. ¿Cuál es el destino profético que Jesús está cumpliendo en este momento? Tienen que ir a leer los 4 evangelios, este momento en particular. Yo les voy a dar una pequeña pista. Cientos de años atrás, hay un joven que ha declarado la palabra de Dios al mundo o a Israel, y el rey o el hombre más importante en ese momento, que era el rey, el equivalente a Caifás. Recuerden ustedes que el último rey, Sedequías, murió y ya no hubo más reyes. El equivalente en autoridad en la tierra, Caifás, el equivalente en aquel tiempo era el rey. El rey se molesta porque Jeremías le está declarando la palabra de Dios, y el rey tiene una cárcel en su patio. ¿Dónde está esto en la Biblia? Jeremías. Busquen el capítulo 32, 33, 34, lean la historia completa, es impresionante. Así que Jeremías es un chico al que Dios llama para que hable la palabra a toda la nación. El rey se molesta por lo que le dice y lo mete en la cárcel que está en su patio. Luego pasan un montón de cosas, que es una de mis predicaciones más favoritas de la historia. Y luego al final ese rey lo mete en una cisterna oscura, emulando una tumba, y lo deja ahí guardado. Bueno, todo esto está sucediendo porque Jeremías está siendo una sombra de Jesucristo. Así que como Jeremías está en el patio de la cárcel de el rey, Jesús iba a estar cientos de años después en la cárcel que está en el patio de Caifás. Jeremías es metido en esta cisterna, y otro rey es el que lo logra sacar, y para sacarlo manda 30 hombres que lo saquen de ahí. Diga conmigo, 30 hombres. ¿Por qué mandar 30 hombres para abrir una cisterna? Eso te dice dos cosas. La primera, es una cisterna que no cualquiera puede abrir. No sé cómo la cerraron, pero se necesita más de una sola mano para hacerlo. ¿Pero por qué 30? Porque Jesús fue vendido por 30 monedas de plata, y la plata es un símbolo de valor en el Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es un tema para otro día. Entonces 30 hombres tienen que ser mandados para que entiendan que Jesús fue vendido por 30 piezas de plata, y 30 hombres y un rey van a sacar a Jesús a la resurrección, que es la que estamos celebrando el día de hoy. Lo cual significa que si un hombre es constituido sumo sacerdote, lo que diga de los hombres sucederá. ¿No me entendieron? Si un hombre es constituido como sumo sacerdote, hay una gracia, una capacidad de que el cielo escuche lo que esa persona declare sobre la vida de una persona. Y si Caifás, siendo como era, declaró algo de Jesús que era real, verdadero y profético, ¿cuánto más lo que Jesús diga sobre tu vida sucederá? Y lo que Dios hable sobre tu casa llegará a pasar tarde o temprano. Si Él dice que Él está contigo, Él va a estar contigo. Si Él dice que Él es tu ayudador, Él es tu ayudador. Denle una ofrenda al Señor, bien. Voy a tener que empezar a terminar, me quedé en mi introducción. La palabra constituido significa que Jesús no es sacerdote por religión, es el único que se ha quedado
autorizado. ¿Me ayudas, Jonathan, si eres tan amable? ¿Les parece un momento si entramos a una parte final en nuestra vida? Porque hay algo que es todavía más impresionante, que un sumo sacerdote decida compartir esa capacidad con alguien imperfecto como nosotros. Que alguien decida usar su sangre para que tú seas hecho rey, o sea, ponerte un manto color púrpura, para que recuerdes algo, que tienes una capacidad que otros no tienen, que te vista de azul para que recuerdas todos los días que Dios es primero, y que recuerdes que nada de esto sería posible sin la sangre del Cordero. No hay historia en el planeta, no hay historia en el planeta igual a esta. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el sumo sacerdote de nuestras almas. Hebreos habla mucho sobre este sacerdocio, mucho más del que podemos aprender. Pero hoy solo quería dejar en claro en esta primera reunión que lo hace por derecho legal, que pagó el precio, y eso le da el derecho de decirte a ti: aunque tú pienses de ti algo, lo que Él diga de ti, esa es la gran diferencia. Aunque tú pienses de ti algo, lo que Dios opine de ti es lo que cambia la historia. Quiero terminar con una historia. Una de estas historias de mis favoritas, una moderna. ¿Me regalan un minuto más? Es la historia de una pastora. Le he platicado muchísimas veces y ella sabe cuánto mi esposa y yo la admiramos y la respetamos. Su esposo murió durante el COVID. Un momento muy doloroso, como cualquiera que perdemos a alguien amado. Una pareja de ya años casados perdió a su esposo. Y recuerdo que unas pocas semanas después vino a nuestra casa a hablar con nosotros. Todavía el dolor era muy profundo y las lágrimas todavía. Todo estaba muy ahí. Y me dijo estas palabras: Ofir, pastor, me dijo, vengo a entregarte a la iglesia. Yo no puedo con ella. Yo no puedo sola. Yo no la voy a hacer sola. Estaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Yo tengo una costumbre personal: orar en lenguas cuando estoy dando consejería. Orar en el Espíritu, procurando que lo que vaya a decir no sea mío, sino de Dios. Así que acostumbro, mientras estoy oyendo a alguien, estar orando por dentro. Es muy apropiado cuando tus hijos hablan contigo, o cuando hablas con tu pareja. Que ya no hablan. Es muy apropiado cuando tu jefe está hablando contigo en una empresa. Es muy poderoso. Recuerden, es parte de este manto color púrpura, una capacidad que otros no tienen. ¿Me oyeron? Cuando tú estás hablando, cuando una persona habla con tu jefe en la empresa, están hablando de aquí a aquí. Pero tú no. Tú tienes vestiduras de salvación sobre tu vida. Así que yo acostumbro orar por dentro. Mientras estoy orando, Dios, oigo una pequeña pregunta dentro de mí. Esta forma en la que tú y yo sabemos cómo Dios nos impresiona por dentro con palabras. Oigo esta pregunta: pregúntale ¿de qué número calzaba su marido? Yo dije, ¿qué? Sí, son cosas raras. Y ella seguía diciendo: yo no puedo, yo no sé, yo no era como mi esposo, yo no tengo, yo no la voy a hacer. Y la pregunta que yo oí fue: pregúntale ¿de qué número calzaba su marido? Así que ni modo, hay que obedecer aunque quedes en ridículo. Se llama mimetización. Ahora entiendo algo. Dios hace eso para confundir a sus enemigos.
Así que le hice la pregunta. Mari Monarca, Cornerstone, Puebla, una mujer de oro. Mari, y ella está llorando todavía y yo creo que le voy a dar un versículo de la Biblia, ¿no? Mari, ¿de qué número calzaba tu marido? No les puedo describir la cara de Mari. Siempre ha sido muy, muy ligada a nuestro corazón y la amamos profundamente y la admiramos más. Y bueno, me dijo, pues, del 7, pastor. Ya se me está acabando el tiempo. Les cuento rápido cómo acaba la historia. Levanten la mano los que quieren saber cómo acaba. Ahí están los morbosos de la iglesia. Del 7, y ella está tan extrañada como yo. Así que yo sigo orando mientras ella está llorando. Y oigo otra pregunta, una pregunta peor que la primera. Pregúntale de qué número calza el pie derecho, de qué número calzaba el pie derecho de su marido. Señor, esta información, ¿para dónde va? Mari, está llore. Mari, sí, pastor. ¿Y el pie derecho de qué número era? Ya se imaginarán el rostro de la pastora. Ya perdimos al pastor Ofir, ¿no? A veces Dios ofende tu mente para abrir tu corazón. Pues el 7, pastor. Okay. Dije yo, Señor, ¿algo más? Estoy orando en el espíritu. Siempre hagan eso cuando estén en una junta de trabajo. Su mente puede oír perfectamente, pero su espíritu los pone en una ventaja sobrenatural. ¿Dónde están? Donde tu mente no te puede llevar, el sumo sacerdote te va a llevar. Pon a Dios primero. Última pregunta. Peor que las otras dos. Oigo la pregunta. Pregúntale ahora de qué número calzaba el pie izquierdo. Ya, Señor. Mari, sí, pastor. ¿Y el izquierdo de qué número era? Me dice, pues del 7. Y oigo la voz de Dios. Dile que ella es el pie izquierdo. Y entonces lo entendí todo. Mari, dice Dios que tú eres el pie izquierdo y que la medida del izquierdo es idéntica que la del pie derecho. No vas a dejar la iglesia, vas a pastorearla. Tienes el mismo calibre que tenía tu marido. Y todo cambió en un instante. Porque ella estaba mirando su futuro, pensando en lo que ella opinaba de sí misma. Faltaba oír al sumo sacerdote que decía de ella. Hermanos amados, hace no más de un mes, fuimos a poner la primera piedra del auditorio que está empezando a construir para 1,200 personas en Puebla. Hoy la veo y le digo, tú ya calzas del 9, Mari. ¿Cómo has crecido en Cristo Jesús? Cierre sus ojos. Ahora no es María, ahora eres tú. Cree lo que el cielo dice de ti. Y recibe y alégrate de que tienes un sumo sacerdote. Que lo que diga sucederá. Que cada palabra que sale de su boca es palabra profética sobre tu vida. Pura. Creerle, adorarle. No hay un nombre como el tuyo, Señor. Toma su lugar si me ayudan los del ministerio de adoración. Esto me provoca adorar. No me provoca otra cosa. Me provoca adorar porque adorar es la forma de poner a Dios primero. No el domingo, sino a partir de hoy. Hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso
su nombre es el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre. ¿Lo sienten? Es romanticismo puro, intimidad pura. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre. Es adoración y reconocimiento. El nombre de Jesús. Cuán hermoso su nombre es, Nada se iguala a él. cuán hermoso su nombre es. No hay otro. Viste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, reflejado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Todo el mundo toma el pan y el vino. ¿Lo tienen? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él pagó y cumplió cada requisito requerido por Dios para tener el derecho legal de perdonar nuestros pecados y el derecho legal de hablar sobre nuestra vida y nuestro futuro. El derecho legal de darnos un destino con Él. Caifás dijo estas palabras: es mejor o es conveniente. Jesús siempre va a hablar lo que es mejor para tu vida. Todo ojo cerrado. Dos oraciones. La primera: el pan está en tu mano. Pero hoy alguno de ustedes vino aquí, quizá está de vacaciones porque este es el lugar para vacacionar y aquí está su familia o viceversa. Pero hoy llegaste a un lugar
a conocer a Jesús. Imagina lo que puede decir de ti. Dejó un libro entero de lo que opina sobre ti y de su amor hacia ti. Caminar con Él es cambiar tu vida. Tus ojos empiezan a ver un cielo más azul. Empiezas a verte a ti con una capacidad que no te habías visto, un manto color púrpura. Y cuando miras hacia adentro, reconoces que la sangre del Cordero está en ti. Ora conmigo en voz alta, con todos los que estamos aquí. Si es la primera vez que vienes, dile: Señor Jesús, reconozco, más allá de la historia, lo que fuiste capaz de hacer para perdonar mis pecados y que yo no quedara solo. Recíbeme como tu hijo. Sálvame y transforma mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Participen del pan. Y recuerden estas palabras: lo que un sumo sacerdote diga, sucederá. Y esto es lo primero que dijo cuando dio el pan: esta es mi carne y este es mi cuerpo, que es partido por vosotros. Y lo último que les dijo fue: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dijo un sumo sacerdote. Va a suceder. Participa. Puede dar una ofrenda de palmas poderosa esta. Vamos, alguien puede extender su alabanza, extender su adoración de manera única, personal. Yo no sé ustedes, pero yo siento una atmósfera muy romántica esta mañana, muy de corazón del amor de Dios para nuestras vidas. ¿Quién tiene lo que tú tienes? Somos bendecidos. ¿Quién ha recibido lo que hemos recibido? Somos bendecidos. Hebreos capítulo 5, versículo 1 dice de la siguiente manera. Sé que todavía tienen un par de sorpresas más, así que yo voy a salir porque voy a predicar en otra congregación en media hora y luego regreso. Leámoslo en voz alta. 1, 2, 3. No lo quites.
Ofrenda sí significa que a partir de este encuentro con Jesús, nuestras ofrendas tienen un valor diferente. Sí, tienen una legalidad que te permite caminar en la tierra con seguridad. Hoy presentémoslas delante de Dios con esta misma profunda, sincera y romántica relación. Prepare su ofrenda y su diezmo y hagamos que esta noche, esta mañana termine siendo eso, dulce. Porque un sacerdote es lo que puede presentar delante de Dios, y eso adquiere un valor sobrenatural. Si necesita un sobre, levante la mano. Ya saben todos lo que tiene que ser hecho. Cuando venga el pastor Rubén, le dicen que pues hice mi chamba más o menos bien. ¿Fueron bendecidos esta mañana? Es lindo cuando Dios te refuerza, afirma su paz sobre ti. Hoy sé que mientras estaba contando la historia de Mari, algunos estaban oyendo su propia historia, ¿verdad? Algunas mujeres estaban escuchando, pero no es un tema solo de género. Pero algunos de ustedes se encontraron en esa historia muy natural y actual. Yo no puedo, no soy, no tengo, no sé. Es lo que el sumo sacerdote diga de ti lo que va a ser real en tu vida. Levante su ofrenda. Padre, te honramos también, y nuestra adoración la llevamos de nuestra boca hasta nuestro mundo material. La llevamos directo al sacrificio para que sea acepta delante de ti. Sé que tiene un valor más grande que la denominación que yo le pueda dar. El valor de nuestra relación y de lo que no podríamos jamás pagar, pero podemos agradecer y honrar. En el nombre de Jesús. Amén. Venga, traiga su ofrenda y sus diezmos.